Jueces capítulo 6, versículo 11. Póngale queso a esto, dice la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, diga conmigo por favor, Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué es el lagar? Partamos de esto. ¿Qué es el lagar? Porque si nosotros leemos que sacudía el trigo en el lagar, podemos pensar que era algo normal, pero esto no era normal. El lagar era el lugar donde se aplastan las uvas para hacer vino. Es el lugar donde se colocaba la prensa para aplastar, para triturar las aceitunas, para sacar o obtener el aceite. El lagar era el lugar donde se colocaban o se llevaba a cabo el aplastar las manzanas para obtener la sidra. Entonces, acá la palabra del Señor dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. En el lagar no se sacudía el trigo se sacudía en el patio, fuera, tenía que recibir sol. Pero tomemos en cuenta que él tenía guardado el trigo en el lagar. ¿Por qué razón? Porque lo estaba escondiendo de los madianitas. Estos madianitas los tenían amenazados, los madianitas les robaban todo el trabajo de la cosecha, los madianitas todo el fruto de su esfuerzo, su sacrificio, llegaban y les robaban. Había muchas familias empobrecidas, muchas familias en tribulación, y por esta causa era que Gedeón escondía el trigo en el lagar para que no se lo llevaran, para que no lo robaran. Aparece en escena el Señor y dice el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció. Ojo, cada vez que en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos menciona al ángel de Jehová, se refiere siempre al Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento no se le conocía como Jesús, en el Antiguo Testamento se le conocía como el ángel de Jehová. Es hasta el Nuevo Testamento, cuando Él viene acá a la tierra, que recibe el nombre Jesús, pero el ángel de Jehová se refiere al mismo Señor Jesucristo. Se le aparece a Gedeón el Señor y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué salutación más extraña a un hombre que tenía temor? Vamos a ponerle atención a la reacción que tiene Gedeón. Yo digo, ¿qué pasaría si el mismo Señor Jesucristo se nos aparece y nos empieza a hablar? ¿Cuál sería nuestra actitud? O sea, ¿nos sorprenderíamos quizá? ¿Nos asustaríamos quizá? Yo no sé cuál sería nuestra respuesta si de pronto el Señor Jesús se acerca y se le aparece el hermano Ricardito y le empieza a hablar. Yo creo que él se pone hasta blanquito, se pone hasta chelito del susto, de la impresión. Pero Gedeón, en lugar de sorprenderse porque el Señor le está hablando, Gedeón le contesta ni siquiera desde la fe, sino le contesta desde su situación, desde su momento difícil. ¿Qué le contesta a Gedeón? Ni siquiera saluda, ¿no? Señor, ni lo honra, ni se arrodilla, ni se postra. Simplemente suelta la respuesta como un látigo. Y en el versículo 13 dice: ¡ah, Señor mío! Esa es la respuesta de Gedeón. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. La respuesta de Gedeón no fue ni siquiera de sorpresa ante la voz del Señor, sino que Gedeón le contesta de inmediatamente. Es una respuesta inmediata, es una respuesta que ya lo había pensado, es una respuesta que ya lo había maquinado en su corazón. O sea, estoy en esta situación difícil, el Señor se olvidó de mí, y tantas promesas que el Señor me ha hecho, y tantas promesas que el Señor prometió a través de nuestros padres, el Señor ya nos dejó, estamos en esta tribulación, y etcétera, etcétera. Cada vez
que una persona tiene una respuesta inmediata, simplemente está sacando lo que hay adentro en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido conversaciones con nosotros mismos? Alguna ocasión te hirieron, te ofendieron, te lastimaron, y toda la noche te quedaste pensando en esa ofensa y dijiste, ¿cómo no le pude contestar tal cosa? O me estoy bañando y el agua está que se va y yo estoy pensando qué le contesto, qué le respondo, qué pude haberle dicho, y si le hubiera respondido de tal forma. Son cosas que ya las venimos guardando, y cuando se presenta la oportunidad, la soltamos como un látigo. Es una respuesta inmediata. Así fue la respuesta de Gedeón. Diga conmigo, por favor, proclamación. ¿Qué era la proclamación? Mostrar a Cristo a través de mi testimonio. Si estoy con este ejemplo de Gedeón, esto me lleva al primer punto. Cuidado con nuestras propias conversaciones, porque dependiendo de cómo sean nuestras propias conversaciones, van a ser nuestras actitudes, van a ser nuestras palabras. A veces nosotros hemos soltado palabras como un látigo y después decimos, ay, ¿para qué lo dije? ¿Para qué hablé? Pero son cosas que estaban en nuestro corazón y la gente dice, no, es que no lo quise decir. Mentiras, eso estaba ya en el corazón bien enraigado. Por eso le hablo de tener cuidado con nuestras propias conversaciones, con mis propias pláticas. Cada uno tenemos conversaciones a cada rato con nosotros mismos. Cuando existe un detonante, cuando estamos frustrados, con ira, con una molestia, cuando se pela el cable, cuando algo no nos agrada, cuando viene ese detonante, sale sin piedad, como un látigo fugaz, sale todo lo que habíamos estado platicando con nosotros mismos. Muchas veces tenemos esas pláticas cuando estamos enojados, cuando estamos amargados, cuando tenemos un momento de berrinche, de ataque, y hablamos tonteras. Cosas que están en nuestro corazón, y son esas pláticas que debemos ponerle mucho cuidado. ¿Por qué razón? Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice en poder de la lengua de la suegra. No dice en el poder de la lengua del vecino. No dice la vida y la muerte están en poder de la lengua del que me cae mal. No dice eso. Es decir, que todo lo que hablemos, todo lo que saquemos, partiendo desde nuestras conversaciones internas, el fruto es que siempre va a haber consecuencias. Consecuencias para bien y consecuencias para mal. La palabra nos enseña a tener mucho cuidado con nuestra boca, con la lengua, con las palabras, porque con ellas podemos bendecir o podemos hablar mal, podemos maldecir o hablar mal. Con las palabras podemos sanar, consolar, animar, o podemos dañar, herir, ofender, matar, lastimar. Con las palabras podemos dar un buen testimonio, o con las mismas palabras podemos dar un pésimo testimonio. Todos los que estamos acá, yo pienso que la gente nos conoce o nos identifica como cristianos. La familia nos identifica como cristianos. Entonces la gente está muy pendiente de nuestras palabras, está pendiente de nuestro vocabulario. Un mal testimonio a través de las palabras nos hace perder autoridad, nos hace perder la reputación, nos hace perder privilegios. Se nos cierran puertas si es que en nuestro vocabulario no hay un lenguaje correcto, hermanos. Si no hay un lenguaje adecuado, podemos perder muchas cosas, y ante las situaciones difíciles es cuando más debemos cuidar nuestra boca, cuidar las palabras que salen desde nuestro corazón. Por ejemplo, ¿cuáles son las palabras que han estado en nuestra boca últimamente? Partiendo desde nuestro hogar. Porque en la iglesia estamos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Santo, 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 Dios todopoderoso. Y en la casa de pu para aquí, pu para allá, pu por acá, pu por arriba, pu por abajo, y etcétera, etcétera. Vienen momentos difíciles, ¿cuál es nuestra reacción en casa? El esposo para con la esposa. El esposo está estresado, está molesto. ¿Cuál es la actitud que tenemos como esposos para con las damas? Quítate de acá, desaparece. Ven, ni me digas nada, ni me digas, porque ahorita me va a salir el Hulk. Andate de acá.
Eso le hablo sanamente, pero usted sabe qué palabras emplea en casa. De igual forma la esposa, porque cuando les agarra ese periodo hormonal, Dios mío santo, ya ni el chucho les aguanta, pues, ni el perrito les aguanta. No les aguantan, no se aguantan ni a ellas mismas. Y frente al espejo se están mandando al carajo. Entonces las palabras son muy importantes ante nuestras amistades. Gedeón estaba atravesando un momento difícil. Estaba en una situación donde había amenaza, donde les robaban, era un tiempo de crisis, de tribulación. Y la respuesta ante el Señor le dice: ¿y dónde está el Dios que nos prometió cuidarnos? ¿Dónde está? Recuerde que las palabras tienen poder. Todo lo que sale de nuestra boca tiene mucho poder. ¿Y cuántas veces hemos dicho: ¿y dónde estás, Dios? Es que ya no soporto tal situación, ya no aguanto, Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho: quiero desaparecer de esta vida? ¿Y qué tal si desapareces? Y cuando estamos en ese punto donde sacamos todo lo que hay en nuestro corazón, cuando estamos en ese punto pelado el cable, así como Gedeón, mira, tengamos claro esto, que a Dios no le afecta, no le conmueven nuestros berrinches. Dios no se va a estresar porque estamos en un momento de berrinche. Él es papá y sabe cómo educarnos. Y Él en su momento nos va puliendo. Y créame que cuando el Señor va puliendo y toma cartas en el asunto, llega un punto donde o cambiamos para bien. Esto me lleva al punto número 2. Debemos reconocer la fuente de nuestro vocabulario. ¿Qué es lo que está haciendo el combustible de mi corazón, de mis pensamientos, para que yo pueda sacar todo ese arsenal de palabras? Y si mis palabras no dan un buen testimonio, mi conducta no va a dar un buen testimonio. Perdemos mucho cuando damos un mal testimonio. Lucas 6:45 dice la palabra del Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que le pasó a Gedeón. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente: el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice, o sea, hablamos para bien y para mal. Dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. Por eso es importante esta pregunta: ¿de qué me estoy llenando yo todos los días? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué es lo que me alimenta? Yo tengo que reconocer la fuente de mi vocabulario para identificar el motor de mis actitudes. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que leemos. Cuidado, porque a veces tú puedes entrar a un artículo en internet y tú piensas: ay, porque tiene letra bonita, porque el tema está interesante. ¿Y qué tal si no es un tema con una doctrina o una enseñanza bíblica saludable? ¿Qué tal si el artículo que usted está leyendo está lleno, por ejemplo, de machismo o está lleno de feminismo y se aleja la verdad de las escrituras? Si yo empiezo a leer cualquier artículo que me aparece en el internet, de eso me voy a estar llenando yo, y en base a eso van a ser mis palabras, mis conversaciones internas, mis conversaciones con el prójimo, y de eso también depende mi conducta. ¿De qué me estoy llenando yo? Lo que veo en redes sociales. ¿Qué es lo que yo miro en redes sociales? Porque si yo entro a una red social, y hoy en las redes sociales, hermanos, sin que usted esté buscando perfiles, le aparecen un montón de sugerencias de amistades, o le salen un montón de videos o fotos de otras personas o de otros perfiles. Y como en los otros perfiles sale la nueva moda, salen las muchachas que ya por poco ni siquiera tienen ropa, o los varones de igual forma que salen con una conducta inapropiada. Eso es lo que veo, de eso me alimento y trato de imitar. De eso dependen mis pláticas, es lo que yo me estoy llenando, lo que yo estoy metiendo a mi corazón. Por ejemplo, ¿a cuántos nos gusta la música?
El punto es qué música estás escuchando. Porque dependiendo de la música que escuches, también dependen nuestras palabras y nuestras actitudes. Pastor, ¿es bueno oír música? Mire, yo le voy a decir esto. La música es de Dios. La música fue creada para Dios. ¿Dónde está lo malo? En la letra de las canciones. Toda la música fue creada para el Señor. Toda. Lo malo está en la letra de las canciones. ¿Por qué? Si hay una letra que me está induciendo a recordar el pasado, a recordar un suceso doloroso, a recordar un suceso de pecado, a recordar un suceso nada agradable, entonces escucho, me estoy llenando el corazón y empiezo a pensar en aquello, traigo recuerdos del pasado y en base a eso está mi conducta. ¿Cómo? Llega la depresión o llega la ansiedad o empiezo a sufrir o como dirían en Ecuador, no sé si acá también dicen igual, se me abrieron las venas, unas 2 que 3 entran ahorita cabal. Uy, esta música con una corona. Uy, esta rancherita ahorita entra con una pilsener. Uy. Y si esta va otra canción más potente, más puñalera, entonces como que ya no aguanta la pilsener, hay que meterle un whiskacho, algo, un guarito más fuerte, aleluya. Pastor, entonces no se debe escuchar música. Ve, hermano, hasta para escuchar música se necesita de madurez. Porque obviamente si usted está con su pareja, no le va a conquistar con el poderoso de Israel, pues. ¿O sí? Claro, pues. No le va a decir, mi amor, te dedico a esta canción, el poderoso de Israel. No le va a decir eso, pues. O sea, le va a conquistar con una letra bonita. Tampoco le va a conquistar con el gato volador, tampoco. Claro. A eso vamos. Entonces, claro, entre pareja usted puede escuchar una música sana, saludable para ambos. Pero créame que mientras más nos llenamos de Dios, no hace falta la música del mundo. Las letras del mundo no hacen falta, hermanos. Mientras más llenos estemos de Dios, no hace falta. Mientras usted tiene a su fuente en otro lado, entonces va a querer más música del mundo. Y va a querer, eso abre puertas, esa fuente abre puertas a un vocabulario nada apropiado. Una persona cuando ya está con sus copas encima, ¿cómo habla? Primerito, tranquilo. ¿Por dónde tranquilo? Primerito parece ya como que el disco medio se va rayando, más o menos, como que le ponen efecto por ahí. Y las palabras, o sea, ya no es del caballero, soy bien macho, macho, pecho peludo. Cambia. Por eso es importante, hermanos. ¿Cuál es la fuente? ¿De qué es lo que yo me estoy llenando? Otra de las fuentes que influyen en nuestro vocabulario y actitudes es qué tipo de amistades tengo yo. ¿Qué amigos tengo yo? O sea, las amistades, créanme hermanos, también influyen mucho. Nunca va a faltar por ahí el que le diga, mira, unas 2 que 3, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. No, es que hoy es día de culto, hoy tengo que ir a la iglesia. No vayas, un día que faltes no va a pasar nada, divertite, viví la vida loca. Como dice el hermanito Ricky Martin, vive la vida loca. Y después se convierten en locas. Entonces, la fuente es qué y quién nos rodean. Un día, y de hecho un día estábamos en el centro de salud. Molly estaba pequeñita.
Era un día de vacuna y lo clásico, ¿no? Las mamás con sus respectivos niños sufriendo antes de la vacuna. Estaba Molly paradita, yo fui ese día con mi esposa, la nena, y a la par estaba otra señora con un niño pequeño, un varoncito. Molly estaba mirando a la señora con el niño, no sé si al niño, pero el niño empieza a hacer un berrinche, levanta la mano y le golpea a la mamá. Yo decía, un día en mi casa, eso se le va a este cipote. Un día présteme, yo le entrego al día, en mis adentros, ¿no? Decía, uy, yo le arrastro, decía entre mí, conversación interna. Cuando en eso miro que Molly, observando, intentó hacer lo mismo con mi esposa. Cuando yo vi que iba a hacer lo mismo, le agarró y ¡pum! Le di su manotazo en la mano. Y le sonó. El bichito que estaba en la par se asustó. Yo creo que dijo, el siguiente turno es mío. Y se quedó sentado. La hija del pastor. Chambre fresco. Al mirar una actitud de niño, la copió. Con más razón nosotros como adultos somos expertos en copiar lo malo y no lo bueno. Por eso hablo, dependiendo de eso vienen mis palabras, mi conducta y mi testimonio. Por eso hay que tener mucho cuidado con el lenguaje de excusas, por ejemplo. Porque eso da un mal testimonio. ¿Qué le dijo Gedeón? Ay, es que yo soy pobre. Si eso era una excusa. ¿Y por qué no hiciste un buen trabajo? Es que. ¿Y por qué no cumpliste con tus responsabilidades y obligaciones? Es que. O sea, siempre hay una excusa. Y toda excusa da un pésimo testimonio. ¿Por qué no te congregas? Es que. Siempre el es que, el pero, el es que da un mal testimonio. Cuidado con el lenguaje de las excusas. Si hablamos de lenguaje o de vocabulario, por ejemplo, cuidado con el vocabulario perverso y corrupto. ¿Cuál es este lenguaje o este vocabulario, pastor? Cuando en nuestra boca, en nuestro corazón estamos en constantes palabras de cómo me vengo, cómo me voy a desquitar, cómo le hago la vida de cuadritos. ¿Cómo voy a hacer que el que me cae mal le vaya mal en la vida? A ver, ¿cómo hago? ¿Cuál es el lenguaje o el vocabulario perverso y corrupto? Cuando nosotros mantenemos en nuestra boca chisme. No nos consta y estamos hablando lo que no es o lo que asumimos o lo que creemos. Lenguaje corrupto y perverso es un lenguaje lleno de envidia, de cizaña o de mentira. La mentira, hermanos, es un lenguaje perverso y corrupto. Si eso está en nuestra boca, no importa si es una mentira pequeña, mediana, grande, blanca o no blanca, negra, no sé, cualquier tipo de mentira que usted le quiera poner color. Lo que escribimos en las redes sociales ya es también palabras que salen de nuestro corazón. ¿Qué estamos escribiendo? ¿Qué estamos apuntando? ¿Qué es lo que escribimos y lo que borramos? Eso se llama también lo que no es sano, lo que no va con buena intención. Es un lenguaje perverso y corrupto. Y eso da un mal testimonio. Mucho cuidado con el vocabulario coqueto. ¿Cuál es este vocabulario coqueto? Todo vocabulario que va en doble sentido. A ver si el fulano o la fulana cae o resulta. Y lo más yuca es que después de que suelta el vocabulario coqueto, entonces lo disfraza como, es que era una bromita, es que era un chistecito. Cuidado con el vocabulario coqueto. ¿Cómo se sabe que el amor se acabó? Cuando ya se abrió las puertas a la coquetería. ¿O se sabe que no es amor? Cuando ya abrió las puertas a coquetear con otra persona.
No hay amor. Es simple. No es necesario irse a la cama para ser infiel. Basta con que usted coquetee, eso es todo. ¿Y es tú? Es lo mismo. Cuidado con el vocabulario de pobreza. Vocabulario de pobreza cuando pensamos que todo va en mi contra. Todo es para mí. Todo lo que dicen, todo lo que hacen es en mi contra. Vocabulario de pobreza. No puedo, no sirvo, no tengo, no soy capaz. Igual que Gedeón. Es que soy pobre, soy el último de mi familia. El más menospreciado. Vocabulario de pobreza. Siempre hay queja. De todo me quejo. Nada me agrada. Si tengo cabello me quejo. Si no tengo cabello igual me quejo. Si soy chelito me quejo. Si soy morenito me quejo. Si me peino me quejo. Si no me peino igual me quejo. Si respiro me quejo. Si no respiro me quejo. De todo me quejo. Trabajo me quejo. Si no trabajo igual me quejo. Todo es una queja. Siempre me estoy quejando. Siempre está el ash. La queja da un mal testimonio, siempre buscándole la quinta pata al gato, buscando por qué el gato no tiene 5 patas y por qué esto. Eso es un lenguaje, un vocabulario que daña nuestro testimonio. Y el jefe nos dice, hace tal cosa. ¿Y por qué si no está en mi contrato? Cuidado con el vocabulario de escarnio. De escarnio, pastor, ¿qué es escarnio? Escarnio es vergüenza, burla pública. ¿Cuál es este vocabulario de escarnio? Cuando tengo esas conversaciones, cuando mi fuente es del pasado, mis traumas, mis complejos, eso es vocabulario de escarnio, de vergüenza. Yo mismo me avergüenzo, todo lo que me han dicho de malo, me sigo cargando de lo malo, de trauma, complejo, de pasado, me daña, me afecta, me lastima. Eso da un mal testimonio. No, es que aquí, tratando de sobrevivir, a duras penas vivo, aún aquí respirando. Eso es escarnio. Por eso la gente dice, uy, si así está el hermanito, la hermanita. O sea, ¿cómo será el pastor? ¿Cómo será la iglesia? ¿Cómo será el cristiano en general? O sea, dan lástima. Mejor me quedo acá donde estoy. Cuidado con el vocabulario de sentencia. ¿Cuál es este vocabulario de sentencia? Cuando nuestras palabras están llenas de juicio, de crítica. Siempre buscamos a quién culpar, buscando a quién señalar. ¿Quién es el culpable ahora? A ver, hoy es domingo, a ver, ¿a quién le voy a echar la culpa de que este día me haya ido mal? Mañana lunes, ¿qué candidato tengo para señalarlo y echarle la culpa de cómo estoy? Eso es un vocabulario de sentencia. Todo este tipo de vocabularios dañan nuestro testimonio y eso tiene que cambiar. Mira, en el mundo actual hay un famoso diccionario que nos enseña el uso correcto de las palabras. ¿Cuál es? El diccionario de la Real Academia de la Lengua. Mire el nombre. Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y encontramos el uso correcto y aplicaciones adecuadas de las palabras. ¿Cuál es nuestro diccionario? ¿Cuál es nuestro vocabulario? Tiene que ser acorde al diccionario del reino de los cielos, que nos enseña a hablar en fe, que nos enseña a hablar en proezas, que nos enseña a hablar y a conducirnos en un testimonio conforme al corazón de Dios. Entonces mi vocabulario debe tener claras las prioridades. Mi fuente primerito tiene que ser Dios. Si mi fuente no es Dios, entonces, hermanos, Dios quedará en segundo, tercero, cuarto, quinto plan y mi conducta, como mi lenguaje, no va a estar centrado en lo que Dios quiere y vamos dañando el testimonio. No podemos llenarnos más del mundo que de Dios. La fuente de nuestras actitudes debe ser la palabra de Dios. ¿Qué tal cuando llegan los rumores al trabajo, no? Y dicen, van a despedir gente. Y escuchó ese rum, escuchó ese rumor y va corriendo y dice, van a despedir gente. Y te llega eso a tus oídos, ay, van a despedir gente. Y empezamos a asumir y el vocabulario se contamina. Ay, es que yo voy a ser el próximo despedido. Es que yo voy a ser el próximo que van a echar. Es que yo voy a ser el próximo en que le van a cortar la cabeza.
En lugar de hablar fe, hablamos ya con un lenguaje contaminado, porque permitimos que nuestro corazón se contamine. Si yo estoy lleno de Dios, entonces no voy a caer en desesperación, sino más bien voy a decir, bueno, vamos a ver qué pasa, no me han notificado, pero yo sé que en Dios todo va a estar bien. Y si te despiden, y si es a ti el que te cortan la cabeza, bueno, Dios me va a dar algo mejor. Dios no ha permitido ni permitirá que sus hijos mendiguen pan. Y en el nombre de Jesús yo sé que mi Dios siempre va a proveer. La persona que llegó con el chisme o con la que está asumiendo, o la persona que llegó con la queja, con la tribulación, la desesperación, va a decir, ¿y por qué no te desesperas? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué pasó? Estoy modelando a Cristo. Modele a Cristo en casa. Llega el esposo de jugar fútbol con las medias o los calcetines bien sucios, porque así se llega, ¿no es cierto? Entonces, esposas, modelen a Cristo. ¿Cómo? Ya su esposito coloca los calcetines en la ropa sucia. Él no es del que lanza los calcetines, él no, los del segundo culto sí, los de aquí no. Entonces usted, como esa esposa, va y dice, mi amor, con todo mi corazón yo le lavo estos calcetines. Pero cuando no modelan a Cristo, Dios mío santo, infeliz, mira cómo traes los calcetines, ya le voy a poner a lavar a tu mamá a ver si le gusta. Modela a Cristo ya. Esto llega al siguiente punto. Proclamación, seamos influencia divina. Modelar a Cristo es ser influencia divina, modelar reino de los cielos, influir para bien. Primer libro de Samuel 22 del 1 en adelante. Yéndose luego David de allí, estamos hablando del rey David. David estaba en una época de persecución, de tribulación, también estaba en momentos difíciles, al igual que Gedeón. Yéndose luego David de allí, ¿qué dice acá? Huyó a la cueva de Adulam. Huyó, se metió en una cueva. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, ojo con lo que viene, 2, y se juntaron con él, con David, todos los afligidos, y se le juntan a David todos los que estaban endeudados. Y no solo afligidos y endeudados, y todos los que hallaban en amargura de espíritu. Ojo con esto. Y fue hecho jefe de ellos. ¿Quién fue? David. Y tuvo consigo como 400 hombres. 400 problemas basados en aflicción, deuda, amargura. 400 influencias que tenía David a su alrededor. ¿Qué quiero decirte con esto? David, rodeado de 400 personas con estas características, pudo o no haberse contaminado de la actitud y el lenguaje de estas personas en esta condición. Pudo haberse contaminado el lenguaje de él, sí. Por eso le hablo de 400 problemas, 400 personas con vocabulario de aflicción, de deuda, de amargura. Eso no es un vocabulario nada bueno, ni con la conducta. Pero David dice acá que fue hecho jefe de ellos. David, en lugar de verse influenciado por estos 400, influyó en los 400 para bien. Eso se llama influencia divina. Aprendamos a influir para bien. David supo cómo sacarlos de allí. Uno influye en 400, no 400 en uno. Si yo no tengo verdaderamente en mi corazón claro quién es mi fuente, si no tomo la determinación de estarme llenando de Dios constantemente, no voy a poder influir en nadie. Y en lugar de ser de una persona o un agente de bendición, voy a hacer tropiezo empezando desde mi casa. David
Tenía problemas graves, pero tenía fe y tenía un vocabulario correcto. Si vamos a crecer en fe, hermanos, también debemos crecer en responsabilidad, en nuestras palabras y en nuestras actitudes. Mientras más tiempo nos llamamos o nos identificamos como cristianos o como discípulos de Jesús, pues mayor es la responsabilidad, siervos. Mayor responsabilidad de testimonio, desde nuestras palabras, actitudes, gestos, como familia, como matrimonio, como persona, como hombre, como mujer, como joven. Seamos una influencia divina para nuestros hijos. David, en medio de esa circunstancia, entre esos 400, proclama esto: Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. Y viene David y sigue mencionando algo extraordinario. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice David: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Está influenciado por 400 y David siempre mantiene un vocabulario correcto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No temeré mal alguno, decía David, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira el vocabulario de David. Influencia en 400. Y a veces no hemos podido influir ni siquiera en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no hemos crecido en responsabilidad. Pretendemos crecer en fe. ¿Cuántos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios? Amén, lo sabemos, pero si yo quiero agradar a Dios en fe, necesito crecer en responsabilidad, pensamientos responsables, palabras responsables, actitudes responsables, un testimonio responsable. Tu vida hace mucho tiempo hubiera cambiado si tan solo hubiésemos corregido el vocabulario antes. Fuera otra cosa. En lugar de decir no te soporto, no te aguanto, me caes mal, estoy cansado, estoy cansada de ti, desaparecer, vete. Decir vamos a echarle ganas, te perdono, te amo, te extraño, te necesito, yo creo en ti, tú puedes, vamos, levántate. Eres importante en el plan de Dios, como en mi vida, en mi corazón. Vamos una vez más. ¿A cuántas mujeres acá les gusta que su esposo y sus hijos las halaguen? Amén. Es lindo, ¿no? Pero a nosotros también como varones nos gusta que nos halaguen. Es mutuo. Tiene que ser mutuo, hermano. ¿Cuántos todavía creen y comparten que a una mujer se le debe regalar flores? ¿Y por qué algún momento un detalle de una mujer a un varón con flores también no aplica? ¿Por qué no? Uy, pastores, que se va a ver raro. ¿Por qué? ¿Y cómo no es raro cuando le lleva al ataúd flores? Mejor en vida, ¿no? No, pastores, que yo no quiero flores, quiero un six pack. No, olvídese de eso. Eso no. Y si no es flores, invítele una hamburguesa. ¿Ah? Eso ya me gustó más. Yo le decía a mi esposa, mi esposa me dice, hace unas semanas, negrito, me dice, te voy a invitar una hamburguesa. No, le digo, ¿en serio? Sí, te voy a llevar a Wendy's, me dijo. Yo disfruté ese día, hermanos. No saqué la cartera ese rato.
Llegamos a la caja y me dice, pide lo que tú quieras. En serio, que conste, pide, me dijo, pide. Y me pedí una triple, 3 carnes, triple, un volado enorme con papas y agua. Eso sí pedí agua. Hay que estar light, por lo menos por el agua. Entonces, yo en mi conversación interna, qué interesante esta sugar mami, dije yo. Mira, ya me está no conquistando, me está manteniendo, dije yo. Cuando me acabo la hamburguesa viene el detalle. O sea, este no era en sí el detallazo, lo que a uno le pega, ¿no? O sea, yo, créame, el último mordiscón, o sea, yo ya le miraba con una tristeza, hermano, porque tenía hambre, pues. Y le doy el último mordisco y yo lo saboreé y viene el detallazo, hermanos. O sea, ni todas las flores del mundo. Y sale esas palabras amorosas y me dice, ¿quieres otra? Y yo, ¿no será mucha molestia? No, le digo, no gastes así tu dinerito. Pero si está en tu corazón, bueno. Y adivine qué pasó. Y me compró otra. Y yo le dije, esta sí no me avanzo, ayúdame las papas, la hamburguesa sí. Y me acabé y ahí está el detalle. Pero a veces dentro de casa somos egoístas el uno con el otro entre cónyuges. Y por eso es que los matrimonios se pelean, tu dinero y mi dinero, tus gastos, mis gastos. Eso no tiene que ser así. Generosos el uno con el otro es un buen testimonio. Concluyo con esto. Cerremos con Gedeón. Jueces 6:16. Jehová le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Al final, ¿qué pasó con Gedeón? Aún con serios problemas, pero de la mano del Señor, aprendió a llenarse de Dios. Su fuente se convirtió en Dios. Lo llevó a cambiar su lenguaje, lo llevó el Señor a cambiar su vocabulario. Y al cambiar el vocabulario, Gedeón cambió su conducta. Y al cambiar su conducta, su actitud, se convirtió en un gran testimonio, en una gran proclamación que mostró a Cristo, al Señor, la presencia de Dios en él. ¿Cómo? Fue formado por el Señor, corregido por el Señor. Al final fue lo que el Señor le dijo que era, varón esforzado y valiente. Fue de influencia para todo el pueblo, para su familia. Vio victoria sobre los madianitas. Vieron victoria, recuperaron la libertad y también recuperó su reputación. Del temeroso, miedoso, cobarde Gedeón, la Biblia en Hebreos lo marca como un héroe de la fe. No solo creció en fe, sino también en responsabilidad, pero cambió su vocabulario. Si nuestro vocabulario, hermanos, no ha sido agradable o no ha dado un buen testimonio, grábese esto en el corazón. Recuerde que en Dios no hay fracasos, solo hay lecciones de aprendizaje, siempre y cuando pongamos de parte en corregir. Varón, mujer, el Señor está contigo. Varón, mujer, esforzado y valiente. Pero sí es muy importante la proclamación, el testimonio que damos. Ojo a mis palabras y a mis actitudes. A ver, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana has hablado, Señor, a tu iglesia. Has hablado a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que seas tú consolando, bendiciendo. Y yo te invito, iglesia, en este día, que te pongas a cuentas con el Señor. Pensemos en nuestro vocabulario, pensemos en nuestras palabras. ¿Cuáles han sido? Y obvio, depende de lo que me he llenado, de cuál ha sido la fuente de mi alimentación. Obvio, en base a eso ha sido mis palabras, mis pensamientos, mis conversaciones internas,
Dependiendo de eso ha sido mi conducta, pero hoy el Señor te invita a cambiar tu lenguaje. Habla fe. El diccionario del reino de los cielos. Cambia tu vocabulario desde un texto. Cambia tu vocabulario con tus palabras, con tus gestos, en todo. Menos de mí, más de ti en nosotros, Señor. Yo quiero más de ti. Esa es la fuente. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú, Señor mi Dios. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.